Buenas noches, amigos noctámbulos. Espero que estén teniendo una excelente noche, que se amenice de la forma correcta con este video. En esta ocasión les traigo un relato que tiene que ver con la magia negra, con la brujería y la muerte. Pero lo más aterrador de este relato es que ni siquiera está involucrada la típica bruja de las historias de terror. Lo que nos cuenta Beatriz N. es que su propia hija de apenas 9 años era quien realizaba este tipo de rituales. A su relato lo bautizamos como Mi hija era bruja. Antes de comenzar con este relato, como siempre, te invito a que te suscribas a nuestro contenido y actives la campanita para que no te pierdas cada semana los nuevos episodios de Relatos Noctámbulos. Ahora sí, amigos, te invito a que te pongas cómodo en tu lugar favorito, te atrevas a apagar todas las luces de tu cuarto y te pongas tus audífonos favoritos para que disfrutes el siguiente relato, al cual bautizamos Mi hija era una bruja. Relato de Beatriz N. Quiero compartirles lo que me pasó hace ya 15 años, cuando fui mamá. Todo comenzó cuando tenía 38. Fue una época difícil para mí y mi esposo. Queríamos tener familia y a mí me había costado mucho trabajo embarazarme. De hecho, por muchos años pensé que no podría tener un hijo. Pero antes de llegar a esta parte tengo que darles un preámbulo de algo que me pasó. Una tarde fui con mi esposo al centro de Coyoacán. Mi esposo y yo compramos un café en una de esas cafeterías que son muy famosas en ese lugar. Una en la que tienes que formarte en una esquina para comprarlo. Cuando nos lo estábamos tomando en una de las bancas que está enfrente de una fuente de unos coyotes, se nos acercó una señora de estas que leen la mano por dinero. Mi esposo, que se llama Noé, nunca ha sido muy creyente de esas cosas porque se le hacen como charlatanería. Así que le dijo a aquella señora que no queríamos y solo le dio 10 pesos para que se fuera. Extrañamente aquella señora se los rechazó y se me quedó viendo fijamente, con una mirada que me incomodó porque me miraba sin parpadear, lo que me hizo terminar accediendo a que me leyera la mano. Para que entiendan un poco el contexto, aquella mujer no se veía de esas mujeres que te acostumbran a leer las manos o las cartas, ya saben, con el clásico aspecto como gitano. Esa señora más bien tenía rasgos afroamericanos. Era muy alta, de piel muy oscura. Yo le calculo que tenía como unos 50 o 55 años. Recuerdo que llamaba mucho la atención por su altura y porque su cabello era completamente blanco. Se puso enfrente de mí y me tomó mi mano con fuerza. No sé por qué tenía la idea de que sus manos se sentirían rasposas, pero cuando me tocó, las sentí extremadamente suaves. Lo que hizo con sus manos me resultó curioso y un poco extraño. Con su mano izquierda me sostuvo mi mano derecha con la palma hacia arriba, y con su dedo índice de la otra mano empezó a hacer círculos en la palma de mi mano. Cuando la volteé a ver tenía los ojos cerrados. Era como si con la yema de su dedo estuviera sintiendo cada una de las marcas de mi mano. No sé por qué en ese momento sentí como si tuviera una conexión con ella, como si la conociera de mucho tiempo y le tuviera mucha confianza. Lo que me dijo me hizo sentir mucho miedo, como una presión en mi estómago que me aceleró el corazón. Lo que te voy a decir no va a ser tu suerte, ni tu destino. Lo que estoy a punto de revelarte es para que estés prevenida. No sé por qué, pero cuando me dijo eso me hizo sentir angustia. Señalando una de las líneas de mi mano, exactamente una que aún tengo debajo del dedo meñique, me dijo: mira,
Aquí puedes ver que tú ya eres madre de una niña, pero no está contigo porque esa hija de la que estás embarazada se niega a morir en su otra vida, ya que ha hecho una especie de pacto con algo malo. Por esa razón su energía sigue estancada en aquel lugar en el tiempo. En ese momento mi esposa se me quedó viendo como haciéndome un gesto de que aquella mujer estaba loca. Y no presté atención a lo que me dijo después. Aunque si les soy sincera, yo también lo pensé. Todo eso que te cuento ocurrió por allá del año del 2003. Cuando terminó aquella señora simplemente se fue, perdiéndose entre la multitud. Fue 4 años después de esto cuando salí embarazada. Recuerdo que habíamos regresado de vacaciones de Semana Santa. Habíamos ido a una playa de Veracruz. Esa misma noche, ya estando en casa, me empecé a sentir mal del estómago. Pensé que habían sido unos mariscos que comí antes de venirnos. Pero por 4 días me levanté por la madrugada a vomitar sangre. Mi esposo, al darse cuenta, me llevó al hospital. El doctor, un señor muy amable, me recomendó hacerme un ultrasonido. Fuimos a uno de esos laboratorios económicos ese mismo día, y cuando me dieron los resultados, vaya sorpresa, estaba embarazada. Tenía 4 meses. Afortunadamente para mí fue un embarazo saludable, aunque los doctores lo habían catalogado como de alto riesgo. Después de enterarme que estaba embarazada, empecé a tener pesadillas. Todas tenían algo en común. Por diferentes circunstancias siempre terminaba nadando en un río, pero por alguna razón la corriente del agua se hacía cada vez más fuerte hasta que sentía que me ahogaba. Lo peor era que aunque intentaba despertarme, no podía. Sé que suena cliché de película de terror, pero estas pesadillas siempre me hacían despertarme a las 3 de la mañana gritando. Cuando cumplí 7 meses de embarazo, empecé a tener una visión de una sombra en varias partes de la casa. Al principio pensaba que solo era mi imaginación, pero hubo un día en el que me estaba bañando. En aquel entonces la regadera estaba dividida por una cortina impermeable del baño, que al contraste con la luz dejaba ver las siluetas del otro lado. Mientras me bañaba vi claro aquella sombra que estaba parada del otro lado de la regadera. Me acuerdo que grité muy fuerte, pero estaba sola en casa. Me habían dado incapacidad y mi esposo estaba trabajando turnos dobles para la llegada del bebé. Cuando abrí la cortina no había nadie, pero lo que me dio mucho miedo fue que al pararme enfrente del espejo que estaba arriba del lavamanos, vi con toda claridad la silueta de una mano que se había quedado impregnada con el vapor del agua. Era una mano mucho más grande que la mía. Eso me dio mucho miedo. Todo lo que me estaba pasando se lo contaba a mi esposo, pero él nunca me creyó. Yo creo que por 2 meses pensó que me estaba volviendo loca por las hormonas del embarazo. Pero lo que nunca le dije fue que aquel miedo que sentía me estaba consumiendo. No me dejaba dormir. Cuando él se iba a trabajar tenía mucho miedo de quedarme sola. Cualquier ruido me hacía sentir paranoica. Todo el tiempo me sentía observada. Aunque comía mucho, empecé a bajar de peso. Mis piernas se adelgazaron y mi rostro se empezó a ver acabado, lleno de ojeras y de arrugas. Era tanta mi desesperación de sentirme observada que un día decidí tapar todos los espejos con las playeras viejas de mi esposo, porque tuve la sensación que mi bebé corría peligro cada vez que pasaba enfrente de algún reflejo. Cuando mi esposo llegó a la casa pensó que ya me había vuelto loca.
Tengo que confesar que tomó una buena decisión. Le dijo a su mamá, o sea, a mi suegra, que se fuera a la casa a cuidarme por miedo a que me fuera a pasar algo. Como les digo, fue lo mejor que pudo haber pasado. Me empecé a sentir acompañada, protegida, y extrañamente aquella sensación de sentirme en peligro desapareció. Cuando tuve a mi niña fue el momento más feliz de toda mi vida. La emoción de ser madre me llenó por completo. Te cuento que fueron 3 o 4 años de mucha alegría. Le daba la razón a mi esposo de que todo lo que había visto había sido mis nervios o mis hormonas por el embarazo. Pero conforme fue creciendo mi hija, empezó a hacer cosas que a mi esposo y a mí no se nos hacían normales. De hecho, nos daban miedo. Lo que les voy a contar fue una de las primeras cosas extrañas que vivimos con mi hija. Ocurrió en la casa de mi suegra. La casa de mi suegra es una gran casa. Vive por allá, por el camino viejo al desierto de los Leones. Su casa tiene un jardín muy bonito con varios árboles y pasto. Una tarde de noviembre habíamos ido a visitarla. Recuerdo que ese día hacía mucho frío, pero aún así mi hija insistía en que quería salir a jugar al pasto. Mi suegra siempre se había quejado que iba un gato a su casa y tenía miedo que se comiera uno de sus canarios que tenía en una jaula que colgaba de un árbol de higo. Mi esposo fue el que dejó salir a nuestra hija, pero antes le puso una chamarra y un suéter. Como a los 15 minutos había regresado con nosotros, se había quitado la chamarra. Mi esposo la iba a regañar porque se podía enfermar cuando de repente, con su voz de niña, nos dijo: Abuela ya no tiene por qué preocuparse. Ya no volverán a molestar a sus canarios. El gatito se fue a dormir. Cuando su papá le quitó la chamarra de las manos, se dio cuenta que estaba envuelto el gato. Y cuando lo levantó, se dio cuenta que no tenía vida. Mi esposo se sacó mucho de onda, igual que yo. Y como en forma de regaño le preguntamos que qué había pasado. Abril solo le respondió que cuando había salido, el gatito estaba tratando de subir a la jaula y ella solo se le quedó viendo hasta que el gato se cayó del árbol. Mi esposo y yo le creímos, aunque dentro de mí había algo, un extraño sentimiento que me hacía dudar de mi hija, pero no quise decir nada porque me hacía sentir culpable no creerle. Mi esposo enterró al gato en el patio, debajo del mismo higo donde estaba la jaula de los canarios. Siempre nos estuvimos cuestionando si había sido ella, mi hija, la que le había hecho eso al gato. Pero lo que pasó años después nos dio la respuesta. Todo lo que te voy a contar a continuación fue cuando mi hija iba a cumplir 5 años. Habíamos metido a mi hija a una escuela cerca de la casa. Era una escuelita privada con muy pocos alumnos. Lo que se me hacía raro es que todo el tiempo que estuvo ahí, nunca me mencionó que tuviera alguna amiga. Era una niña muy solitaria y callada, pero por lo que nos decía la maestra, también muy inteligente, aunque tenía un defecto. Un día la maestra me comentó que habían hecho un ejercicio en el que tenían que dibujar a qué les gustaría dedicarse cuando fueran grandes. Los demás niños habían dibujado doctores, policías, maestras, futbolistas, todo tipo de profesiones. Pero el dibujo de mi hija era aterrador. Abril había dibujado unos rayones sin sentido en la hoja, de arriba hacia abajo, sin forma, como si fueran zigzags, hechos con el puño cerrado con un color negro. Cuando la maestra me enseñó el dibujo, me dio escalofríos pensar que eso lo había hecho mi hija. La maestra me empezó a decir que ese tipo de ejercicios ayudaban no solamente a definir su personalidad,
sino era un reflejo psicológico de su entorno, de cómo se sentían y de lo que vivían. En sus palabras me dijo algo así como: lo que estoy viendo en el dibujo de su hija, señora, es que necesito una terapia. No soy una experta, pero se notan problemas de ansiedad y miedo. Y no es normal que una niña de 5 años se visualice así. Recuerdo que estábamos sentadas en uno de los salones de clases y por una de las ventanas las dos podíamos ver a mi hija, que estaba sentada en una de las banquitas que tenían en el patio de la escuela. La maestra también me dijo que ella siempre se la pasaba ahí, sentada. No le hablaba a ningún otro niño ni niña. Era como si estuviera dispersa en algún otro lugar, en su mente. Cuando me terminó de explicar todo eso, la mandó a llamar y le dijo: Abril, ¿me puedes decir qué fue lo que dibujaste en el ejercicio de hoy? Mi hija tomó el dibujo y viéndonos seriamente nos dijo que era ella siendo bruja. ¿A eso te quieres dedicar cuando seas grande?, le preguntó la maestra. La respuesta de mi hija a las dos nos dejó con un extraño escalofrío y sin palabras. Maestra, no creo que dure mucho tiempo aquí, pero ya soy bruja. La maestra, antes de salir de su salón, me dio una hoja con un número de teléfono de un psicólogo que trabajaba con la escuela. La maestra, antes de salir de su salón, me dio una hoja con un número de teléfono de un psicólogo que trabajaba para la escuela. Ese día en la noche, cuando mi esposo regresó de trabajar, le comenté lo que me había dicho la maestra. Al ver el dibujo, mi esposo no dudó en llevar a nuestra hija al psicólogo. Mi esposo y yo pensábamos que Abril no iba a querer ir, pero desde la primera sesión tuvo un buen acercamiento con el doctor Benjamín, quien era un señor de unos 60 años. El doctor me prohibió estrictamente entrar a las sesiones de mi hija. Me había explicado que era para que la niña no se sintiera limitada al responder al ver una figura de autoridad. Aunque al final de cada terapia el doctor me explicaba las sesiones y lo que había realizado. Desde sus primeras visitas me comentó que había detectado que nuestra hija sufría de una especie de terror nocturno. No solamente le costaba trabajo conciliar el sueño, sino que por las noches tenía visiones de seres extraños que decía ella no la dejaban dormir. En particular había uno que al doctor le había llamado la atención y le hacía mucho ruido, porque Abril le había dado un nombre que no entendía de dónde lo había sacado. Lo llamaba Aviso. No sé cómo explicar lo que me dijo, pero me cuestionó si yo o mi esposo teníamos alguna religión fuera de lo convencional. Le dije que ambos éramos católicos, aunque no tan creyentes. Recuerdo muy bien la mirada del doctor Benjamín. Cada que me hacía una pregunta se me quedaba viendo fijamente, como analizándome para ver si mentía. Pero lo que me dijo después me dejó sin palabras. Señora Beatriz, el nombre que usa su hija cuando se dirige a aquella sombra que ve en su cuarto por la noche es el nombre de un demonio. Lo que me causa curiosidad y por lo cual le hago estas preguntas es que me ayudaría mucho que me diga si usted tiene alguna idea de dónde su hija aprendió ese nombre. Puede que quizá lo haya visto en alguna película o escuchó a usted o a su esposo leyendo algo relacionado. Me gustaría que usted me dijera si no sabe, si algún vecino o familiar cree en cuestiones como el satanismo. Se lo comento porque su hija de verdad cree que es una bruja y las cosas que me ha dicho no son cosas que una niña de 5 años diga normalmente. Le juro, doctor, que nunca en la vida, ni yo ni mi esposo hemos hablado
De nada que tenga que ver con brujería, satanismo, ni siquiera fantasmas. Y mucho menos demonios. Vivimos en una casa sola. Mi hija no convive con casi nadie que no sean nosotros y su abuela. El único lugar en el que lo pudo haber escuchado sería en la escuela, pero no sé, doctor, parece un buen lugar. El doctor Benjamín me dijo que las sesiones de Abril se alargarían por varios meses hasta llegar a entender qué era lo que pasaba con mi hija, para tratar de ayudarla. Con el tiempo noté que con las visitas al psicólogo, Abril empezó a comportarse distinto. Se veía más amable y hasta parecía que empezaba a convivir con sus amiguitos del colegio. Pero también en ese tiempo empecé a descubrir que hacía cosas extrañas. Una tarde, cuando regresó de la escuela, al estar vaciando su lonchera, encontré varias ramas y hojas. Pensé que quizá le habían hecho una broma a sus compañeritos. Ya saben cómo son los niños. Pero cuando iba a tirarlas, mi hija me dijo que no lo hiciera porque las había preparado para revivir a una mariposa. Le dije que las iba a vaciar en la mesa para limpiar su lonchera. Caminé hacia la mesa del comedor y cuando volteé la bolsa, su lonchera, empezaron a salir hojas, ramas y tierra. Pensé que con todo eso saldría la mariposa, pero no había nada. Aquí no salió ninguna mariposa, le dije. Con una sonrisa me contestó que entonces había funcionado el conjuro que había hecho. Pensé que estaba jugando, pero cuando entré a la cocina, una mariposa gris quería salir por la ventana. Así como eso, mi hija hacía muchas cosas por el estilo. Sobre todo cuando íbamos a casa de su abuela. Hablaba mucho con las plantas y nos sorprendía su forma de hablar del espacio y la naturaleza. El problema con ella era que cada que llegaba la noche no podía dormir. Era la hora del día en la que tenía más energía. Se la podía pasar jugando por horas, hablando y riendo en su cuarto. A nosotros por la costumbre se nos hacía normal. Pero con el paso del tiempo cada vez fue empeorando hasta el punto en que nos dimos cuenta que no dormía casi nada. Mi esposo muchas veces se había levantado al baño y entre murmullos escuchaba a Abril hablar con alguien. Y al abrir la puerta de su cuarto la veía sola, sentada en la cama, con los ojos cerrados como si estuviera dormida, pero hablando sin parar. El psicólogo nos decía que era una especie de insomnio y le empezó a recetar medicinas para que pudiera dormir, pero fue algo que en vez de ayudarla, la empeoró. Una noche, como 3 o 4 meses después de su primer terapia, Abril nos fue a despertar a nuestro cuarto. Nos dijo que no la dejaban dormir. El doctor Benjamín le había aconsejado que cada que tuviera la sensación de que algo estuviera en su cuarto, o tuviera una de esas pesadillas reales como ella las llamaba, nos fuera a despertar y nosotros teníamos que ir a su cuarto para demostrarle que no había nadie, como una forma de enfrentarla a la posibilidad de que todo estaba en su imaginación. Fue mi esposo el que se levantó esa noche y al entrar en el cuarto soltó un grito de terror como nunca lo había escuchado en la vida. Cuando fui a ver lo que estaba pasando me llevé una sorpresa aterradora. Casi muero del miedo. Todo el cuarto de mi hija estaba de cabeza, pero literal de cabeza. Unos cuadros con fotos de nosotros estaban boca abajo, igual que todos sus peluches y muñecas. Pero lo más escalofriante era ver su cama que estaba patas arriba, como si alguien la hubiera volteado, cosa que se nos hacía imposible que lo hubiera hecho ella. Cuando le preguntamos a Abril qué había pasado, nos dijo que Abisu lo había hecho, que le había estado moviendo la cama hasta dejarla así.
Cuando vi la cara de mi esposo noté que no sabía cómo reaccionar. Yo me llevé a mi hija a mi cuarto y me dormí abrazándola. Noté que mi esposo se acostó hasta entrada la mañana. Me imaginé que arreglando el cuarto de mi hija. A la siguiente sesión le platiqué al psicólogo lo que había pasado. Me dijo que lo que me iba a mencionar iba a ser extraoficial y que dependía mucho de las creencias de mi esposo y las mías, pero me recomendaba llevar a mi hija a otro tipo de instancias, quizás más espirituales, pero dependía mucho de nuestras creencias, pero que aún así él recomendaba pedir otro tipo de ayuda, aparte de la psicológica. Después de esa noche, Abril entró en una especie de crisis de personalidad. Así la definía el doctor Benjamín, quien en las últimas sesiones me comentó que mi hija había perdido por completo su identidad. Llegó a un grado de psicosis en la que la vimos hablar idiomas extraños. Pero eso no era lo aterrador, sino cómo lo hacía, ya que en algunas ocasiones parecía que ni siquiera movía los labios, como si la voz viniera por fuera de ella. También tuvo sesiones con el doctor Benjamín, en las que el mismo doctor me invitó a presenciar cómo mi hija sufría de pérdida de control motriz. Cuando entraba al consultorio veía a mi hija contorsionándose de formas extrañas en el piso, adoptando poses como de animal, como si perdiera por completo el control de su cuerpo y se quisiera transformar en un animal de 4 patas. De no haber sido por el doctor Benjamín, mi esposo y yo hubiéramos creído que nuestra hija estaba poseída. Pero a todo lo que hacía mi hija, el doctor le daba una explicación científica, como que también sufría de hierrofobia, que era una extraña repulsión que mi hija sentía por los objetos religiosos. De verdad, comunidad, mi esposo y yo estuvimos a un paso de la locura. Y aunque estuvimos buscando por muchos años ayuda espiritual, lo peor de aquellos años fue que nuestra propia religión nos cerró las puertas. Sin exagerar, visitamos más de 20 iglesias y en todas nos dieron la espalda, argumentando que el problema que tenía nuestra hija no era espiritual, sino psicológico. Cuando Abril había cumplido 8 años no era nada parecida a mi hermosa niña de hace 5 años. Había enflacado casi hasta los huesos. Su rostro no parecía el de una niña de 8 años. Se veía acabado, ojeroso. Ver a mi hija más que miedo me daba tristeza, desesperación, y el corazón me dolía al ver que ni siquiera tenía las fuerzas para levantarse de la cama. También era doloroso ver cómo nuestra familia se desmoronaba. En esos 4 años que pasaron, mi esposo había perdido su trabajo. Las deudas nos llegaron hasta el techo. Afortunadamente, el doctor Benjamín, las últimas sesiones dejó de cobrarlas. Mi esposo tuvo que pedir muchísimos préstamos para seguir tratando a nuestra hija. Mi esposo, que nunca había sido creyente, cayó en un grado de desesperación tan profundo que esos últimos años trató de buscar ayuda en cualquier lado. Por desgracia, también cayó en ese círculo de estafadores y pseudo chamanes que lucran alrededor de las entrañas del mercado de Sonora. Una tarde, mientras estaba en el puesto de una señora comprando veladoras y hierbas para ayudar a nuestra hija, la señora Yamil estaba a su lado, escuchando a mi esposo cómo le contaba a la supuesta bruja de aquel puesto lo que le pasaba a mi hija. Yamil era una señora de aspecto indígena, que tenía una voz tan angelical que si solo escuchabas cómo hablaba, pensarías que era una mujer más joven. Algo que nos llamaba mucho la atención de ella era su sonrisa, porque por muy malo que pareciera el momento,
A ella nunca se le desaparecía. Señor, me presento. Antes que todo, deme la oportunidad de escucharme. Con esas palabras se acercó Yamil a mi esposo. Acabo de escuchar lo que le pasa a su hija. Sé que está viviendo un momento muy oscuro en su vida, pero le pido que le dé la oportunidad a una chamana de Oaxaca de ayudarlo. Mi esposo se encontraba tan vulnerable en ese momento que cualquier solución que cualquier persona le hubiera dado, lo hubiera aceptado. Yamil esa tarde llegó con mi esposo a nuestra casa y desde que llegó ya nunca se fue de nuestras vidas. Yamil trató a nuestra hija como si fuera su propia hija. Por un año le enseñó a controlar sus pensamientos, a entender las voces y sombras que la visitaban por la noche. Le enseñó magia, que ella llamaba magia de la naturaleza, y la hizo aceptar a ella y a nosotros su naturaleza de bruja. Sería un relato muy largo si te cuento todo lo que vivimos. Solo puedo resumir que creo que la magia y las brujas existen, no como seres o personas que buscan enrolarse con el mal, sino como un don con el que algunas personas nacen. Con lo que terminaré mi relato me pone muy triste. Me hace creer que a donde quiera que esté, Abril sigue siendo mi hija y algún día la reencontraré. Por un año Yamil le estuvo dando un brebaje a mi hija que hacía que entrara en una especie de estado de meditación, de trance que la mantenía en una especie de sueño con los ojos abiertos. Al mismo tiempo, a mi esposo y a mí nos entrenó para aceptar la muerte de nuestra hija. Sus palabras, sin darnos cuenta, nos estaban encaminando para recibir con los brazos abiertos ese día. Y aunque creímos que nunca llegaría, una mañana del 17 de agosto, nuestra hija, Abril, simplemente ya no despertó. Fue en su cama. Tenía una sonrisa que me hacía sentir que no había sufrido y que todo lo que había vivido simplemente había desaparecido. Después de ese día, aquella chamana, Yamil, nunca volvió a aparecer en nuestras vidas. Solo salió de la casa y caminó, sin esperar las gracias. Solo se fue. En aquel entonces no entendía qué era lo que pasaba. Para mí fueron años de duelo y desesperación. Y solo 15 años después, entiendo qué fue lo que pasó. Pensé que nunca me atrevería a contar este relato que me tocó vivir cuando era más joven. Muchas gracias, comunidad de Relatos Noctámbulos, por abrirme las puertas para contar esta historia de la única hija que tuve. Sé que muchas personas que escuchan este relato me dicen que mi hija estaba poseída. Me critican por no haber hecho lo posible por realizar un exorcismo. Pero de verdad fueron muchas cartas las que se enviaron al Vaticano, y todas ellas fueron rechazadas poniendo de excusa que lo que tenía mi hija era esquizofrenia. Hoy en día pienso que Yamil fue un ángel que solo apareció en nuestras vidas y que nos ayudó a afrontar la pérdida más grande que puede tener un humano. Abril, algún día estaremos contigo, en un lugar más feliz. Aquí termina el relato de Beatriz N., una historia que nos ha dejado sin palabras, solo reflexionando en qué hay antes de la vida y después de la muerte. Dejo abierta la caja de comentarios para que tú, querido escucha de Relatos Noctámbulos, nos des tu opinión de esta historia. Si te gustó, te invito a que nos regales tu pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal Relatos Noctámbulos. Que tengas una excelente noche. Chao.
relatos nocturnos.